ustedes consideren conveniente. Bien, entonces sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra clase. Quiero compartir pantalla. Para eso me está apoyando Gabriel. ¿O puedo compartir de acá? A ver, intente, Miss, por favor, estimado Gabriel, un favorzote apoyando la... Sí, Miss, arriba dice más, perdón, ahí dice compartir, acostado el micrófono. Acostado el micrófono de compartir una flecha hacia arriba, Miss. Ya, pero está desactivada. Dice solo los organizadores y moderadores, etcétera. Sí, profesor Lanchira, tiene que compartir usted, profesor. Correcto. Voy a bajar su materia. Miss, por favor, Sote, ¿me puede enviar por WhatsApp o por esta ruta para compartir el material? No hay problema en ese aspecto. Ahí lo apoyo, no se preocupe. Gracias, ya. Ahorita le envío por WhatsApp. Ya, como estamos a los minutos todavía. Excelente, gracias. Sí, estamos dentro del plazo. Gracias. Le envío a clase virtual, ¿ya? Ok, estoy esperando. Gracias. Como le decía, esta clase está grabada, por favor, en relación a la pregunta que hacen los jóvenes. El código, con relación al código, vamos a hacerle llegar en su debida oportunidad el código. El material está ahí, no se preocupen, estimados egresados, ¿ya? Estamos dentro del plazo porque vamos a continuar la profesora con el tema del plan contable, ¿ya? Interesante, jóvenes, estar actualizándonos en todo momento, ¿ya? Carlos, por favor, verifica que sea el archivo que... A ver, en este momento. Enviado, clase 1. Clase 1, dinámica del plan contable, estimada Está doctora. en PDF. Está en PDF. A ver, mostramos pantalla. A ver, un ratito, por favor. Voy a apagar mi micrófono. ¿Se aprecia, estimada estudiante, estimada doctora Julia? Sí. Este es el material. Allá, Ya. correcto. Sí. Correcto. Listo. Sí. Bien, lo que nosotros vamos a tratar ahora es exclusivamente el análisis, el estudio del plan contable general empresarial que está vigente desde el año 2020, ¿no? Pero empecemos mencionando qué cosa es el plan contable general empresarial. El plan contable general empresarial, ¿no?, que todos ustedes asumo que lo tienen en estos momentos, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta técnica y también es una herramienta normativa que está aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad y nos va a servir a todos los egresados contadores, ¿no?, y personas que se dedican a la contabilidad como una guía para el registro contable de manera uniforme de las operaciones económicas que se dan en nuestro país. Este plan de cuentas o plan contable está basado en las normas internacionales de información financiera, lo que son las NIF, y permite que los estados financieros sean comparables de un periodo a otro, ¿no? Entonces podemos comparar estos periodos para poder determinar cómo le ha ido a la empresa de un periodo anterior con el periodo presente para poder, en este caso, realizar una toma de decisiones, ¿no? En el sentido de que cómo le está yendo a la empresa y cómo, qué toma de decisiones debería hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, la empresa está obteniendo ganancia, entonces, ¿cómo se debe mantener esa ganancia? O si está teniendo pérdidas, ¿no? ¿Cómo debería revertir esas pérdidas? Entonces, el papel del contador es muy importante porque sirve para asesorar en este caso. Bien, entonces me estaba yendo por lo que era las NIF
Decíamos que estos sean comparables, que sean comprensibles, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, porque nosotros estamos aplicando normas internacionales de contabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de este plan de cuentas? Es uniformizar el registro de todas las operaciones contables en todas las empresas del país, ¿no? Que la contabilidad de una empresa que yo analice acá en Lima sea similar a la que yo pueda trabajar de repente en Chiclayo, Cusco, Piura, Iquitos, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso precisamente se refiere a que en la elaboración de la contabilidad nosotros implementamos las normas internacionales de información financiera, NIF, ¿no? Por eso el término normas internacionales, porque esto ya está internacionalizado a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos comparar no solamente una empresa, sino también con otras empresas, es que nosotros empleamos el plan de cuentas. También facilita la elaboración de los estados financieros, de acuerdo con las normas internacionales, porque está uniformizando y tomamos el plan de cuentas, ¿no?, como un referente para hacer los registros contables. También nos sirve como base para la enseñanza en la contabilidad, precisamente, ¿no?, en las universidades, en el instituto, ¿no?, y en donde sea necesario mostrar. También apoya a los auditores y a los supervisores financieros en la revisión de los registros contables para emitir un informe, ¿no? Pero vámonos un poco más a lo que es el plan contable general empresarial. ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo está diseñado este plan de cuentas que nos va a servir a nosotros para poder hacer nuestros registros contables? El plan contable, a ver, por favor, si me ayudas mostrando, por favor. Vamos a hacer primero un recordar, ¿no? Recordar. En la diapositiva anterior, por favor. Ahí. Dice, vamos a recordar, ¿no? Y para eso también no solamente quiero oyentes, sino también participantes, ¿no? Vamos a recordar un poco, ¿no?, qué cosa es acerca del plan de cuentas. ¿No? La siguiente diapositiva. Gabriel, la siguiente diapositiva. ¿Alguien se acuerda cuántos son los elementos del plan contable? Lo utilizamos de manera muy frecuente, ¿no? Pero, ¿cuántos elementos tiene? ¿Alguien recuerda? Son 9, creo. 9 elementos, profesora. 9 y el 0. 9 más el elemento 0. Sí, serían 10. Ya. ¿Cuáles son los elementos? Dice, ¿no? Los elementos del plan contable son 9 precisamente, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son estos elementos. ¿Y a cuántos dígitos se considera una divisionaria? 4. 5. 4. 5. A ver, ¿quién da más? 4. Divisionaria, 4 No. dígitos. Sí, porque de ahí sigue la subdivisionaria. Que son Claro, 5. 4 dígitos. Muy bien. Tienen una estrellita en la frente, entonces. Bien. Claro, sí, ¿no? ¿Cómo se va a dividir, ¿no?, nuestro plan contable empresarial? Tenemos nosotros, tal como había mencionado, 9 elementos que están dispuestos de tal manera que está considerado desde la parte más realizable, disponible, digamos, ¿no? Y está compuesto por las cuentas del activo. En las cuentas del activo están compuestos por los elementos 1, activo disponible y exigible. Activo disponible, ¿por qué? Porque está disponible para poder utilizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, caja, tenemos bancos y lo podemos disponer inmediatamente. El activo exigible, tenemos las cuentas por cobrar, ¿no?, que podemos exigir nosotros la cobranza, ¿no?, nosotros como empresa. Tenemos también el elemento 2, que es el activo realizable. ¿Por qué realizable? Porque nos permite
comercializar, vender nuestros productos, ¿no? Realizable, porque lo podemos realizar, vender, comercializar. Luego tenemos el activo inmovilizado, que representa el activo fijo en la empresa, ¿ya? El activo fijo en la empresa. Tenemos también el patrimonio, que es, tenemos el pasivo, que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa para con terceros o para con personal de la empresa. Tenemos también, dentro del pasivo, tenemos las obligaciones a largo y a corto plazo. Tenemos también el patrimonio neto, ¿no? El patrimonio neto, el elemento 5, ¿no? Que va a comprender todo lo que corresponde a lo que es el patrimonio. Ahí tenemos, por ejemplo, la cuenta 50, que es la cuenta capital, ¿no? Que va a comprender todo lo que los inversionistas aportaron para que se pueda conformar la empresa, ¿no? Entonces tenemos elemento 5, el patrimonio neto. Entonces, del elemento 1 al elemento 5 vamos a tener nosotros las cuentas de inventario, ¿ya? Cuentas de inventario. Tenemos además el elemento 6 y el elemento 7. El elemento 6 que nos va a mostrar los gastos por naturaleza. Estos gastos por naturaleza van a comprender todos los gastos que tiene la empresa en el desarrollo de las operaciones propias por el giro del negocio que se tenga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gastos por naturaleza, vamos a registrar o vamos a considerar todos los gastos que comprenden los gastos por la realización, decíamos, de sus operaciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la empresa tiene que pagar por concepto de agua, luz, teléfono, internet, ¿no? Para la realización propia de sus operaciones. Entonces, tenemos que registrar esos gastos con el elemento 6. Todo lo que represente gasto va a ser gasto por naturaleza, por la naturaleza propia de los gastos que está realizando la empresa en la realización de las operaciones propias. Tenemos los ingresos también, elemento 7, ingresos por naturaleza. ¿Y en qué consiste estos ingresos por naturaleza? Van a constituir, ¿no? Si nosotros observamos nuestro plan de cuentas, el elemento 7 va a acumular todos los ingresos que tenga, y empezando, por ejemplo, por la cuenta 70, ventas, ¿no? Entonces, si la empresa realiza determinada actividad comercial, todas las operaciones que realice por la venta de lo que es el giro de su negocio van a estar registrados en la cuenta 70, por ejemplo, ¿no? Y otros ingresos también, ¿no? Por ejemplo, intereses, la venta de un activo fijo, ¿no? Va a constituir un ingreso por naturaleza, pero van a ser ingresos diferentes a lo que corresponde el giro del negocio. Tenemos el elemento 8, que son los saldos intermediarios de gestión, que los vamos a utilizar cuando trabajemos nosotros al final del ejercicio, las operaciones digamos, de cierre, de las operaciones para obtener nosotros el resultado. Tenemos también el elemento 9. El elemento 9, llamado también contabilidad analítica de explotación, costo de producción y gastos por función. En el caso del elemento 9, tenemos que el elemento 9 va a ir acumulando, va a ir cargando todo aquello que se registró en el elemento 6, gastos por naturaleza, ¿no? Quiere decir que voy a registrar un asiento. Bueno, estoy hablando con egresados, por lo menos tienen acá una idea de lo que son los registros, ¿no? Entonces, los gastos por naturaleza, un gasto que efectuó la empresa, voy a realizar la transferencia a las cuentas de gastos del elemento 9. En este caso, las cuentas más utilizadas son la cuenta 94, gastos de administración o gastos administrativos, y la cuenta 95, gastos de venta, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ir nosotros
acumulando nuestros gastos por naturaleza, porque al final del ejercicio, esos gastos que se acumularon en el elemento 9 van a ser restados de la utilidad bruta para determinar la utilidad operativa, ¿no? Entonces, para eso nos está sirviendo el elemento 9 en el caso de las empresas comerciales. Pero también nosotros tengamos en cuenta que existen empresas industriales, ¿no? En el caso de las empresas industriales, este elemento 9 va a servir para acumular los gastos que se están dando en la producción, ¿ya? Entonces, este elemento 9 nos va a servir de dos maneras. Uno, en el caso de la empresa comercial, para ir disminuyendo el resultado debido a los gastos por naturaleza, elemento 6 efectuados, o el elemento 9 en el caso de la empresa industrial, porque el elemento 9 va a ir acumulando los costos, por eso dice costo de producción y gastos por función. En este caso, por ejemplo, tenemos la cuenta 90, ¿no? No sé si todavía está. Tenemos nosotros la cuenta 91, por ejemplo, costos por distribuir, ¿no? Por tomar un ejemplo, costo por distribuir, porque es una cuenta que va a ir acumulando los costos de producción para luego ir distribuyendo a los productos que están terminados, a los productos que se han elaborado, ¿no? Esto en el caso de la empresa industrial. Y por último tenemos las cuentas de orden. Las cuentas de orden, a ver un poquito para no estar hablando yo solita. ¿A qué se refieren las cuentas de orden? ¿Alguno se acuerda? Para hacer más participativa la clase, a ver. Y para que ¿Puede estén repetir, aprendiendo. profe? Ah, sí, las cuentas de orden es elemento 0. Sí, pero ¿por qué se utilizan las cuentas de orden? ¿Cuál es la finalidad? Es para el cierre anual. ¿Sirve para el cierre? A ver, ¿todos de acuerdo? No, profesora, sirven, me parece que sirven para hacer unos asientos puentes que se pueden hacer que no afecta a las cuentas del activo ni del pasivo. Ya. ¿Puede ser? Ni del... Estás tibio tirando para caliente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién se anima? Las cuentas de orden. Las cuentas de orden o las cuentas que se van a registrar con el código 0 son cuentas transitorias, como por ahí había mencionado sus compañeros, son cuentas puentes, son cuentas transitorias que en realidad no van a afectar el resultado del ejercicio, ¿ya? Son cuentas transitorias, o sea, la registramos para un ratito, pero una vez que se dio la acción, se elimina. Sí, alguien iba a participar. A ver, ¿quién dijo yo? Nadie. A ver, continuamos entonces. Voy a volver a preguntar, por favor, atentos. Tiene que estar Profesora. más... ¿Sí? Profesora, ¿podría dar un ejemplo de las cuentas de orden? Eso nunca lo llegué a entender. Ya, por favor. Ya, claro, sí, ¿por qué no? A ver, la cuenta de orden. La empresa tiene una letra por cobrar, ¿no? De un crédito concedido. Vamos a suponer 20.000 soles. ¿Ya? Tiene en su poder el documento llamado letra, ¿ya? El documento llamado letra por 20.000 soles por cobrar, ¿ya? Pero la empresa necesita liquidez, necesita dinero y tiene ese documento guardado que lo va a cobrar recién en 60 o 90 días, ¿ya? Entonces, si la empresa tiene dinero, dice, bueno, vamos a enviar esta letra en descuento. ¿Qué significa eso? Que va a cobrar antes de la fecha de vencimiento. Entonces lo envía al banco en cobranza, ¿ya? Pero ese envío al banco, esa salida de este título valor, de esta letra de cambio,
¿ya? La vamos a registrar con una cuenta de orden, ¿ya? Que hemos letra en descuento. Entonces, cuando nosotros cobramos ese dinero, porque, bueno, está en documento, ingresa el dinero, entonces la cuenta de orden desaparece, ¿ya? Solamente la registramos, en este caso, para enviarlo al banco, ¿no? Que está en cobranza, y una vez que lo cobramos, desaparece. Entonces, a eso se está refiriendo. La cuenta de orden es una cuenta transitoria que nos va a generar, digamos, mayor... ¿no? ¿Sí? ¿Quieren participar? A ver, ¿quién quería participar? Ya, continuamos entonces, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo a la señorita que me preguntó, ¿ya? O sea que, por un momento, mientras lo enviamos al banco, está en descuento, está en una cuenta de orden, porque la letra ya no la tenemos en nuestro poder, ¿no? Pero cuando ya se cobra, se desaparece la cuenta de orden, ¿ya? De esa forma es transitorio. Y un ejemplo mucho más que una vez me dieron cuando era estudiante de contabilidad, hace muchos años, ¿no? Y que lo entendí bien y que me quedó siempre fue, por ejemplo, ¿no? Si un grupo de personas, ¿no? Hace, por ejemplo, una pollada, ¿no? Y pide la cerveza a consignación. Entonces, esa mercadería, la cerveza, no es nuestra, ¿no? Entonces, ingresa el producto, la mercadería que vamos a vender, en este caso la cerveza. Entonces registramos en nuestra cuenta de orden que tenemos, hemos recibido mercadería, pero eso no es nuestro, ¿no? La vendemos y una vez que hemos, terminó la pollada, sacamos cuentas, ¿no? Vendimos la cerveza, entonces pagamos, devolvemos la cerveza que sobró, vamos a suponer que pedimos 50 cajas, vendimos 40, devolvemos 10. Entonces, ese devolver o ya cerrar, ¿no? Lo registramos, entró la mercadería, 50 cajas, bueno, pues salió la mercadería o en este caso se vendió, entonces ya la cuenta de orden queda en cero, pero recién ahora vamos a registrar la venta de las 40 o 50 cajas que se vendieron, ¿no? Entonces no está surtiendo efecto, digamos, sobre un resultado, sino que recién cuando se dio, ¿no? el proceso o aquello que estábamos haciendo, letra en descuento o la venta a consignación, recién cuando se dio esa acción es donde registramos, ¿no? Venta de cerveza, ¿no? Y por la cantidad que se vendió, pues 40, 45, etcétera. Registramos la venta o la compra y se acabó el tema, ¿no? Entonces ese es el ejemplo, ¿no? De las cuentas de orden, son cuentas transitorias. Si les sirvió el ejemplo, bien, si no, también podemos ir revisando en el plan de cuentas, ¿ya? Continuemos entonces. Estructura de las cuentas del plan contable, por favor, pues, ya. La estructura de la cuenta, ¿cómo se estructura nuestro plan de cuentas? Y para esto les había indicado que tengan su plan de cuentas, ¿no? A la mano para que lo puedan ir revisando. Entonces nosotros, por ejemplo, el plan de cuentas se va a dividir en elementos, ¿ya? Como habíamos dicho, les había preguntado, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene el plan contable? 9, me dijeron, ¿no? 9 y un 0, ¿no? Entonces, el elemento va a tener un dígito. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿no? Un dígito. ¿Y qué cosa representa el elemento? El elemento va a corresponder, dice, a los elementos de los estados financieros, ¿no? Entonces, un dígito, por ejemplo, decimos activo, activo realizable, activo fijo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el elemento, ¿no? Corresponde a un grupo de cuentas, a un grupo de cuentas. Luego tenemos la cuenta, ¿no? Si nosotros vamos descendiendo, tenemos la cuenta que va a ser a nivel de 2 dígitos, ¿no? A nivel de 2 dígitos. Acá ya vamos a definir entonces qué cosa es cuenta. Cuenta, ¿qué cosa es? Es el nombre, ¿no? Es el nombre que asignamos
a algo que nosotros queremos representar, ¿no? La cuenta en este caso es a nivel de 2 dígitos, como lo están viendo ahí en pantalla, a nivel de 2 dígitos. Y en nuestro ejemplo, por ejemplo, dice cuenta 33, inmueble, maquinaria y equipo, ¿no? Entonces es el nombre de la cuenta que está agrupando varios, digamos, bienes, o en este caso, qué es lo que comprende la cuenta, ¿no? Dice es a nivel de 2 dígitos, y es el nivel también, y esto tenemos que tener en cuenta, es el nivel mínimo de presentación de los estados financieros, ¿no? Entonces, cuando presentamos estados financieros, ¿no? Vamos a tomar el nombre de las cuentas a nivel de 2 dígitos, ¿ya? A nivel de 2 dígitos. Por ejemplo, vamos a decir efectivo y equivalente a efectivo, 100.000. Existencias, 80.000. Inmueble, maquinaria, equipo, 200.000, ¿no? Entonces, a nivel de cuenta es donde vamos a presentar nosotros los estados financieros. Tenemos también la subcuenta, que va a ser a nivel de 3 dígitos, la subcuenta a nivel de 3 dígitos. Y ahí tenemos el ejemplo mostrando en pantalla, dice 333, maquinaria y equipo de explotación. Entonces, 333, maquinaria y equipo de explotación. Entonces, va detallando aún más, ¿no? Va desmenuzando, va desglosando. En el caso de la subcuenta, que es a 3 dígitos, va a acumular las clases, ¿no? Las clases de activo, la clase de pasivo, la clase de patrimonio neto, ingresos, gastos, del mismo rubro, ¿no? Por ejemplo, dice 333, maquinaria y equipo de explotación, entonces dentro de eso está agrupando aún más 331, máquinas y equipo de explotación, y de repente otro aún, ¿no? Tenemos las divisionarias, que fue nuestra pregunta de inicio, ¿no? Que se va a descomponer a nivel de 4 dígitos y va a identificar el tipo o la condición de la subcuenta. Necesitamos detallar con mayor precisión cómo está la subcuenta. Entonces, precisamos, por ejemplo, en este caso, las maquinarias, máquinas y equipo de explotación, bueno, ahí por redacción, reevaluación dice, ¿no? Pero eso debe ser, la reevaluación debe ser un 3332. Si queremos nosotros seguir detallando aún más estas cuentas al registrar contablemente nuestras operaciones, podemos hacer uso de la subdivisionaria, ¿no? La subdivisionaria que tiene aún 5 dígitos, ¿no? Dice, los 5 dígitos, ¿no? Que va a mostrar en mayor detalle, por ejemplo, cómo está compuesto ese grupo que se ha agrupado, ¿no? O sea, por usar un término. Entonces, de 5 dígitos, si es que nosotros necesitamos dar un mayor detalle de las cuentas. Por ejemplo, yo también utilizo esto como ejemplo, ¿no? La cuenta, y todos ustedes con su plan de cuentas, por ejemplo, cuando decimos elemento 1, activo disponible y exigible. Una cuenta a nivel de 2 dígitos, decimos 10 efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Cuenta 10. Dentro de la cuenta 10, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Decir 104, cuentas corrientes en instituciones financieras. Quiere decir que dentro del efectivo, dentro del disponible, está la cuenta 104, cuentas corrientes en instituciones financieras, y tenemos también, buscando un mayor desglose, la divisionaria a 4 dígitos, por ejemplo, dice cuentas corrientes operativas, son las cuentas corrientes que tendría en este caso la empresa y que está operativa. Y dentro de eso, por ejemplo, bueno, acá en nuestro plan de cuentas tenemos solamente a 4 dígitos, ¿no? Dice 1041, cuentas corrientes operativas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la empresa tuviera varias cuentas?
¿no? Cuenta corriente en el Banco de Crédito, cuenta corriente en el Banco Interbank, en el Continental, La Nación, etcétera, ¿no? Entonces, la empresa puede utilizar una subdivisionaria de 5 dígitos diciendo, ¿no? Cuenta corriente operativa y luego crear, ¿no? Cuenta corriente operativa es 1041, por ejemplo, ¿no? Y una del Banco Interbank sería 1041 1, Banco Interbank, ¿no? 1041 2, Banco BBVA o Banco BCP, etcétera, ¿no? Entonces, eso queda también a criterio de la empresa, ¿no? Si es que tiene varias cuentas, por ejemplo, puede ir desagregando, pero no es necesario, ¿no? Yo considero que a nivel de 4 dígitos es más que suficiente. O, por ejemplo, también que necesitamos desagregar el IGB, ¿no? El IGB, por ejemplo, cuenta propia, ¿no? Todo el detalle, ustedes que tienen ahí su plan de cuentas, lo pueden revisar aún mejor. Entonces necesitamos detallar el IGB de las ventas, por ejemplo, ¿no? De las ventas, las compras. Entonces, necesitamos hacer uso de un mayor desagregado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Y después de eso, bueno, después de hacer el detalle, ¿no? de cómo está distribuido, cómo está estructurado nuestro plan de cuentas, vamos a ir un poco en términos generales a hablar del término del elemento 1. El elemento 1 que dice que es el activo disponible y exigible, ¿no? Pero antes de entrar a lo que es el elemento 1, también vamos a ver las cuentas del activo. ¿Cuál es el concepto de activo? A ver, pregunto. ¿Cuál es el concepto de activo? Así en términos generales. Activo es el bien que uno tiene. Un bien puede ser como un capital adentro de la empresa. Ya. Activo es un bien que uno tiene. Es el concepto que me da su compañero. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene otra? Bueno, el activo, También, profesora, sería, son todos los bienes y derechos que la empresa tiene en su poder para producir utilidad, ¿no? Ajá, exacto. Ahí está un concepto más amplio. El activo, no se olviden jóvenes, el activo está compuesto por bienes y derechos que la empresa posee. Bienes y derechos. Derechos, ¿por qué? Porque tiene exigible, tiene activo exigible, ¿no? Bienes, o sea, tiene dinero, activo disponible, elemento 1, activo disponible, y tiene el activo exigible. ¿Cuál es el activo disponible? Dice, incluye las cuentas 10 hasta la 19, comprende los fondos en caja, por ejemplo, si yo digo 10 efectivo y equivalente de efectivo, o sea, tiene el efectivo, el dinero contante y sonante, y los equivalentes de efectivo, que es el dinero que está en el banco. Entonces, tiene activo disponible. ¿Disponible para qué? Para poder utilizarlo, para poder gastarlo, para poder disponer, como su nombre lo indica, disponible para poder disponer la empresa para poder, si desea, comprar mercaderías. Tiene 100.000 soles, entonces está disponible para poder comprar mercaderías, ¿no? Entonces, disponible porque lo puede utilizar en el momento. Algunos me decían, profesora, pero el dinero en caja, ¿se puede disponer? Claro que se puede disponer. ¿El dinero en el banco? No, me decían. Pero el dinero que está en el banco, ¿qué pasa con el dinero en el banco? Vas al banco o giras un cheque y ya lo tienes disponible. Por eso es la cuenta 10, incluye caja 101, incluye la 104, cuenta corriente en instituciones financieras. ¿Por qué? Porque lo tiene disponible para poder utilizarlo, gastarlo, disponer en el momento en que la empresa necesite hacer uso de ese dinero. Y la cuenta exigible, por ejemplo, ¿no? Son las cuentas por cobrar. ¿Por qué es exigible? Porque nosotros podemos exigir la cobranza, ¿no? De esas deudas que nos tienen a nosotros los clientes, ¿ya? Por eso se dice exigible, porque podemos exigir, ¿no? Me tienen una deuda por 10.000 soles, ¿no? Le concedí un crédito, 10.000 soles.
¿ya? Entonces, yo puedo exigir la cobranza. ¿Por qué? Porque es algo que tiene la empresa para poder exigir, ¿no? O sea, es su derecho exigible, ¿ya? Y ahí tenemos la cuenta 19, y alguien me dice cómo se llama la cuenta 19, si están ahí a la mano con su plan de cuentas, ¿cómo se llama la cuenta 19? Estimación de cuenta de cobranza dudosa. Estimación de cuentas de cobranza dudosa. ¿Y por qué será esa cuenta, estimación de cuentas de cobranza dudosa? ¿Por qué? Porque si yo concedí créditos, tengo un activo exigible, de repente no me pagan, pues, ¿no? Entonces, si no me pagan, ya pasó 30 días, me digo, oye, págame, ¿no? Un telefonazo, un correo, un WhatsApp, págame. Ya después te pago, la próxima semana te pago. Entonces, no me pagan. Te pago el próximo mes, te pago de acá al siguiente mes y así, ¿no? Terminó el año, no nos pagaron. Entonces, podemos nosotros iniciar la cobranza, ¿no? Le enviamos una carta notarial, por el importe de repente 100.000 soles de mercadería, le enviamos, los mandamos a juicio, etcétera, ¿no? Pero ya pues iniciamos todas las acciones, pero no nos pagan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pasa el tiempo y tenemos que dar de baja esa deuda, pero para dar de baja, primero tenemos que pasarlo a una cuenta incobrable, ¿ya? Por De eso castigo, está ¿no, esta profesor? cuenta 19. ¿Cómo? Cuenta de castigo, ¿no? ¿Entiendo? Claro, sí, Sí, ¿no? Ok. claro, tenemos que enviarlo primero, esa cuenta incobrable, tenemos que pasarla a incobrable, tenemos que pasarla a la cuenta 19, Ah, ¿ya? perfecto. Sí. Recién cuando lo hemos pasado a la cuenta 19, recién lo vamos a dar de baja, ¿ya? No es de que ya lo pasé y lo castigué, ¿no? O sea, como el término que empleas, castigar Ok. una cuenta precisamente es dar de baja ese importe que no nos han pagado, ¿no? Ya resignados, ya no nos pagaron, le damos de baja. Ya, estábamos del elemento 1 al 19, ¿no? El elemento 1 estábamos viendo, después retrocede un poquito, Gabriel, en el anterior. Ahí, ¿ya? Entonces decíamos de las cuentas 10 hasta la 19, porque 10, 11, que son las inversiones, 12 las cuentas por cobrar comerciales, hasta la cuenta 19, que es la estimación de cobranza dudosa, porque no sabemos si nos van a pagar o no. Dice, comprende los fondos en caja y las instituciones financieras, eso es por el disponible, y las cuentas por cobrar por el lado del exigible. Entonces, para la presentación, ahí indica en los estados financieros, se tiene que identificar la parte corriente de lo que no es, para mostrarlo por separado. ¿Alguien me puede decir qué es la parte corriente y no corriente en el caso del activo? Tiene que ver con al año y pasado un año, algo así. Ya. El activo, ojo, el activo se va a diferenciar de lo corriente en no corriente de la liquidez. En el caso de la liquidez. Activo corriente, entonces, va a ser el activo, el dinero. El dinero es inmediato, cobramos, pagamos, está en movimiento, constante dinero, corriente. Las existencias, elemento 2. Estamos todos los días comprando, vendiendo, etc. Entonces, corriente. ¿Qué quiere decir no corriente? Es activo no corriente. ¿Qué quiere decir activo no corriente? Ya, estoy explicándolo ahorita, ¿ya? Estamos empezando por activo corriente y luego toco activo no corriente. Activo corriente es lo que tenemos inmediato, así, estamos ahí, el día a día, ¿ya? Por eso les estaba diciendo, el dinero yo lo dispongo, ¿no? Compro, vendo, ingresa dinero, sale dinero, lo deposito, etc. Las existencias, elemento 2, compro, vendo, ¿no? La existencia, las mercaderías está en rotación, si es posible todos los días. Activo corriente, ¿ya? Entonces está en función de la liquidez.
el dinero que es inmediato, las existencias que si yo las vendo, tengo también dinero inmediato, activo corriente. Entonces, profesora, si activo corriente es eso, ¿cuál es el activo no corriente? El activo no corriente es el activo inmovilizado, el activo fijo, ¿ya? Profesora, ¿y cuál es el activo inmovilizado? Si el concepto de activo es bienes y derechos, ¿ya? Entonces, el activo inmovilizado vienen a ser ¿los qué? Por ahí me dijeron. Tipos. El activo fijo, el activo inmovilizado, ¿ya? ¿Y qué cosa es, profesor, el activo no corriente, el activo fijo inmovilizado? ¿Y cuál es? Es el 83, eso, ¿no? Inmuebles. Son las Elemento inversiones que la empresa también tiene. Elemento 3. Elemento 3. Propiedades. Elemento 3. Propiedad, planta y equipo. equipo. Elemento 3. Propiedad, si me dice propiedad, planta y equipo. Ah, ya, propiedades. El local comercial, la oficina, el terreno, el almacén que tiene la empresa, propiedad, ¿no? Equipos diversos. Equipo, ¿no? Los muebles, el estante, tengo las computadoras, tengo el camión que me sirve para repartir la mercadería, ¿no? Activo fijo. ¿Y cuál va a ser el concepto de activo fijo? Que va a permanecer en la empresa para la realización de las operaciones propias de la empresa, ¿ya? Entonces tenemos activo corriente, que es del día a día, disponible, exigible, realizable, ¿no? Que se puede vender. El activo no corriente, que es el activo fijo, activo inmovilizado, que es la propiedad, planta y equipo, y más aún en el estado financiero se muestra como neto. ¿Neto de qué? El activo fijo. ¿Neto de qué? Neto de la depreciación. La depreciación, porque ese activo fijo tiene un desgaste, ¿ya? Y en el estado financiero se presenta neto de depreciación, ¿sí? Entonces ya tenemos activo, que está compuesto por el activo corriente, ¿ya? Y luego el activo no corriente. Activo corriente, disponible, exigible, realizable, y activo no corriente, el activo inmovilizado, ¿ya? Bien, entonces si tenemos activo, vamos ahora al pasivo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá estaba hablando sobre bueno, acá está tocando las cuentas del activo, ya, pero bueno, ya retrocédelo nomás y voy a hablar la parte del activo, ya, si hemos hablado del activo, también voy a mencionar el pasivo, ya, viendo así una visión general. Déjalo nomás ahí, en la 10. Ah, ya, déjalo ahí, en la 10. Entonces, si tenemos activo, corriente y no corriente, entonces también lo contrario, lo opuesto sería que tenemos el pasivo. ¿Y cuál es el concepto de pasivo? Obligaciones a pagar. Deudas que tienen, son deudas. Obligaciones a pagar que tiene la empresa. Bien, muy bien. Le voy a poner su estrellita por ahí a quien está participando. Muy bien, correcto. Dice deudas y obligaciones que tiene la empresa. Ojo, Con terceros. Deudas y obligaciones que tiene la empresa. Ya. ¿Con quién tiene deudas y obligaciones la empresa? Tiene Con sus empleados, por ejemplo. Tiene deudas con los trabajadores, ¿no? Las remuneraciones que tiene por pagar mes a mes, ¿no? ¿Qué más? Tiene con los proveedores también, con los proveedores, las cuentas por pagar comerciales, ¿no? Por las ventas, por las compras realizadas, ¿no? Entonces, tiene que pagar. Tiene deudas financieras también. Tiene también otras cuentas por pagar, ¿no? Bueno, en el caso de los accionistas, cuenta 44, ¿no? Cuentas por pagar a socios, accionistas o personal, o cuenta 46, otras cuentas por pagar,
¿no? Entonces, dentro del pasivo, ¿qué elemento es? Dentro del pasivo tenemos el elemento 4. Todo el elemento 4 es pasivo. Profesora, pero si todo el elemento 4 es pasivo, ¿dónde está el pasivo corriente y no corriente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Lo que ¿No? pasa es que el pasivo corriente y no corriente, profesora, se diferencian a corto y largo plazo, entiendo. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Están atentos. Entonces, el pasivo, si bien es el elemento 4, está compuesto por las cuentas de la cuenta 40 hasta la cuenta 49, ¿no? Pero ahí sí está diferenciado en corriente y no corriente por el tiempo, por el plazo, a corto y largo plazo. Ahí sí está el tiempo. ¿Se acuerdan? En el activo era en función de liquidez. Ahora el pasivo está en función del tiempo, ¿ya? Del tiempo. A corto plazo, tenemos deudas, tenemos que pagar remuneraciones. ¿Le pagamos el próximo año al trabajador? No. No. No, le tenemos que pagar todos los Dentro del año. meses remuneraciones, corto plazo. ¿Pagamos el agua, la luz, el teléfono, el internet? ¿Cuándo? ¿El próximo año? ¿O a fin de mes? A fin de mes, todo fin de mes tenemos que pagar agua. Todos los meses, Miss, todos los meses. Claro. Esos son gastos fijos. ¿A corto o largo plazo? No, corto plazo, porque son gastos, corto plazo son gastos fijos. Claro, claro, a corto plazo, ¿ya? Estamos analizando todavía, ¿ya? Entonces, las deudas a corto plazo, ¿ya? Pasivo, deudas, obligaciones, pero a corto plazo. Tenemos que pagar todos los meses a SUNAT. A ver, ustedes egresados, contadores que ya están en el campo, ¿no? Todos los meses pagamos a la SUNAT, ¿no? Cuenta 40, todos los meses. Todos los meses pagamos las contribuciones, todos los meses, corto plazo. ¿Ya? Deudas y obligaciones a corto plazo. Pero si compré una maquinaria que me costó 1 millón de soles y no quiero desfinanciarme y lo voy a pagar de acá en 3 años. Largo plazo. Largo plazo. Pero acá también este largo plazo hay que considerar de que si lo voy a pagar en 3 años y lo he comprado este año, 2025, entonces los pagos que me corresponden hacer en el 2025, eso es corto plazo. Lo del 2026 y 27, largo plazo, ¿ya? Entonces ahí tengo que diferenciar, ¿ya? La parte que corresponde al corto plazo, que sería lo del ejercicio, y al largo plazo lo que corresponde a los otros años, ¿no? A los años posteriores, ¿ya? Lo que usted quiere decir, por ejemplo, voy a seguir pagando la maquinaria. Es como un activo, como un pasivo fijo, prácticamente. Ya. Miren, para hacer un ejemplo así bien rápido, bien sencillo, por ejemplo, compramos una maquinaria que cuesta 900,000. Cada año, ¿cuánto voy a pagar? 300,000, ¿no es cierto? Pago 300,000 este año, 300 el siguiente y subsiguiente 300. Ahí suman los 900,000, ¿no? Pero entonces, la parte que corresponde a este ejercicio, que son 300,000, eso lo estoy pagando este año, ¿no? Una cosa es muy diferente de que yo ya tengo la maquinaria, tengo mi activo fijo por 900,000, doy ingreso a mi activo fijo por 900,000, pero mi pago no ha salido 900,000. Tengo una cuenta por pagar, pero mi cuenta por pagar, lo que corresponde a este año, que serían 300,000, lo voy a registrar como deuda del periodo, ¿no? Cuenta por pagar del periodo de este año. Pero lo que me corresponde al año 26 y 27 lo voy a registrar como deuda a largo plazo. ¿Cuánto sería? 600,000, ¿no? Así para ilustrar de una manera más didáctica, ¿no? Mi activo 900,000 lo voy a pagar en 3 años, 300,000 cada año. Entonces, este año pago 300,000 y a largo plazo va a ser 600,000 la diferencia,
900 que me costó el activo, menos 300 que voy a pagar este año, 600.000 lo voy a registrar a largo plazo, como una cuenta por pagar a largo plazo, ¿ya? Eso de los intereses, impuestos, IGB, no, ya, o sea, lo estoy simplificando, ¿no? Para ver cómo es que se maneja la deuda a corto y largo plazo, ¿ya? Bien, entonces, tenemos activo, corriente no corriente, pasivo, corriente y no corriente en función del plazo, activo en función a la liquidez, a la disponibilidad, ¿no? Porque inclusive hasta mi activo fijo, si yo lo vendo, que en algún momento puedo vender la camioneta, el camión que estoy usando, lo voy a convertir en disponible, ¿no? Entonces, en función de la liquidez. Pero mi pasivo va a estar en función al corto y largo plazo. ¿Qué me falta ahora? El patrimonio. El patrimonio, que es todo el elemento 5 y que va registrado también en el estado financiero, ¿no? Mi elemento 5, el capital, por ejemplo, que se constituye la empresa, ¿no? 10 a la 50 o una 14 a la 50, ¿no? Entonces, mi patrimonio. Cuando se constituye la empresa, definitivamente que mi patrimonio, el único patrimonio que voy a tener es la cuenta 50. Patrimonio, lo que es el capital. Ya cuando empiece a realizar mis operaciones, llega a fin de año, voy a obtener utilidad, que es lo deseable por la empresa, voy a obtener utilidad. Entonces, incorporaré mi utilidad. Vamos a suponer que gané 50.000 en el año. Entonces, mi cuenta 59 será 50.000, utilidad del ejercicio, ¿no? Pero si perdí, también cuenta 59, resultado del ejercicio, pero será en negativo, porque perdí, ¿ya? Perdí. Entonces, de esa forma es que así, a grandes rasgos, estamos haciendo, ¿no? Todo, cómo está el estado financiero, el estado de situación financiera, cómo se va a mostrar estas cuentas, ¿no? Cómo se muestra el activo, el pasivo, a corto y largo plazo y el patrimonio. Bien, entonces vamos a entrar a ver lo que es el efectivo y equivalente de efectivo en lo que es analizarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, sí. Profesora, toda la clase va a ser así verbal, no podía llevarnos con ejemplos, por favor. Sí. O sea, a ver, esta es la parte introductoria, ¿ya? Pero en el Classroom he dejado toda una hoja con ejercicio para que ustedes resuelvan y de repente lo vemos ya la próxima clase, ¿ya? Todo ustedes me dicen, yo le he resuelto así, y lo corregimos nada más, ¿ya? Acá esto es solamente para recordar, así en términos generales, ¿ya? Pero acá se ve la cuenta 10, bueno, el concepto, la dinámica que también se les ha compartido, jóvenes, el PPT, este PPT que estoy mostrando. Sí, profesora, sí. Sí, Miss. Ya. Sí, Entonces, Miss, nos han hecho llegar al Classroom, al WhatsApp. Que Ya. también está en el Classroom. Sí, en el Classroom está, sí. Está en el Classroom la dinámica del elemento 1. En otro PPT también está la dinámica del elemento 2. Y en el transcurso voy a subir la dinámica del elemento 3. Tengan en cuenta, jóvenes, que nuestro curso es plan de cuentas, plan contable, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos a ceñir, a plan de cuentas, ¿ya? Cómo usar los registros contables, asientos, cómo utilizar nuestras cuentas. Eso es. Ya en el curso de contabilidad, ya la profesora Martínez, ¿no? Ya les va a hacer los asientos, ¿no? Monografía, todo lo que corresponde a la parte contable, ¿ya? ¿Y qué tal? Buenas Disculpe, tardes. ¿cuántos archivos Miss, no partido hasta visualizo perdón, disculpe, no visualizo en el Classroom o hay otro código del curso. Sí, Quería saber. dice monografía caso 1, dice el archivo. Está en No, ¿Cuántos PDF. archivos van a ser? Está en PDF. Caso 1, y tiene bastantes asientos, tiene. Hoy no tendremos clases con la profesora Martínez, entonces. El próximo sábado. Ah, ok. Y dentro del horario, solo que hoy no ha podido, entiendo eso. ¿Quién no ha podido? No, la doctora.
de contabilidad. Todo ¿Sábado? domingo, doctora. O sea, la clase. Ya, sí, ha sido la primera clase, de repente ha habido alguna descoordinación, pero es entendible, jóvenes. O sea, es una clase en la cual los profesores estamos dando nuestro tiempo, ¿no? Para poder volcar nuestras experiencias y, por favor, esto no es ya una clase de ingresantes, digamos, ¿no? Esto ya es para ustedes que son egresados, solamente estaba haciendo recordar, digamos, ¿no? Porque ya se está subiendo en el Classroom ejercicio, ¿ya? Creo que hay, sí. Disculpe, he visualizado solamente están en Classroom los archivos del docente anterior que nos explicó en la primera clase, pero no están no están los archivos que usted me indica. A ver. por favor. Dice monografía caso ingresar. Tiene que Dice, ingresar a ver, y poner el código de la profesora. ya, mira, yo no estoy manejando el aula o, digamos, el Meet o en lo que estamos ahorita en el aula virtual, pero sí creé el Classroom. Dice, tiene libros PCGE, tiene 3 libros, revísenlo. Después dice clase 1, plan contable general empresarial, dice plan contable, el que se les ha pasado a ustedes, monografía caso 1 y que tiene toda una serie de casos, inclusive está como tarea para que ustedes resuelvan, ¿no? Claro que no es necesario que lo muestren, pero sí es necesario que, a ver, tiene 14 asientos. Profesor, una consulta, discúlpeme. Sí, escucho. En el tema de los plan contables, ¿no? ¿Cuál es el último plan que debemos usar? Porque a veces hay plan que no tienen unas cuentas, más que todo a veces en la 59, en el evento 9, a veces cuentas que no figuran. Ya. A ver, ¿cuál Para es poder el que saber. debemos? Ya. A ver, el plan de cuentas, el último vigente, ha salido el año 2019, vigente a partir del año 2020. Ese es el último plan de cuentas. Entonces, cuando nos venden esta cartilla, dice, no, plan contable 2025, y solamente le han cambiado el año, y de repente alguna que otra cuentita, pero en realidad la que está vigente es el año 2020, desde el 2020 en adelante. Ya, el anterior, ¿cuál ha sido? El año que se dio, el año 2010, que entró en vigencia el año 2011. ¿Ya? Son los 2 únicos últimos cambios que ha habido, no hay más. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un plan contable del año 21, del año 22, 23, 24, tiene que ser el mismo. ¿Ya? La dinámica del plan de cuentas. Ya, muchas gracias. Sí. Entonces, bien. Entonces, les sugiero, por favor, que revisen, ¿ya? Tenemos la cuenta 10, no hemos desarrollado mucho, pero sí era necesario hacer esta visión general, porque esto no lo voy a hacer ya teórico, solamente esta clase, pero de ahí sí tenemos que ver casos prácticos, ¿no? Como el que, por ejemplo, se está mostrando en la pantalla, dice dinámica de la cuenta 10, ¿no? Pero si no tenemos claro el concepto de la cuenta 10, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a registrar? ¿No? Entonces decíamos que la cuenta 10, por ejemplo, acá estamos viendo en pantalla, dice cobranza de factura de clientes en efectivo. Si nosotros realizamos una venta, ¿no? Establecemos nosotros cuánto es el importe de la venta y cobramos el importe total de la venta, ¿ya? Se supone o se asume que previamente ha habido un asiento por la venta, una 70-40, una 12-70-40, cuenta por cobrar, ¿no? Y ahora le estamos cobrando, solamente estamos cobrando. Entonces acá en nuestro asiento estamos viendo la cobranza, porque precisamente la dinámica de la cuenta 10, efectivo y equivalente a efectivo, estamos mostrando acá el ejemplo. Entonces dice, ¿cuándo vamos a utilizar entonces la cuenta 10? Cuando cobremos a un cliente. ¿Cómo lo registramos? Ingresa a la 10, ¿no? 10, 101, 500 soles y sale
¿no? Con abono a la cuenta 12 por ese importe, por el importe cobrado. Ahora, esta cuenta 10 también puede ser una cuenta 104, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos nosotros cobrar y depositarlo en el banco. Entonces sería una 10, 101 o 104 con abono a la 12. También cuando utilizamos la cuenta 10, cuando cobramos al personal, un trabajador nos pidió dinero prestado, ¿no? Pidió dinero prestado a la empresa, y cuando se cobra, ¿no? Vamos a ir registrando una 10, el ingreso del dinero. En este caso también consideramos el importe de 500 soles, con abono a la cuenta 14, ¿no? Por el cobro en efectivo al personal. O sea, cada vez que nosotros cobramos a un cliente, a un personal, un trabajador de la empresa, va a ingresar dinero, y cada vez que haya una salida de dinero, también vamos a registrar la salida de dinero, ¿no? Por el concepto por el cual está saliendo. Por ejemplo, dice, retiro de dinero del banco a caja, ¿no? Ingresa, 101, ingresa dinero en efectivo, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde vino ese dinero? De la cuenta, ¿no? O de la subcuenta 104, por el retiro de la cuenta corriente. Entonces acá nuestra cuenta 104 aparece disminuido en cuanto en el importe que nosotros hemos retirado y que es enviado a caja. Y acá en el cuarto recuadro dice por la apertura de fondos fijos con dinero del banco, ¿no? El fondo fijo, lo que es la caja chica, entonces para gastos menudos, ingresa la 10, 102, ¿no? Cuenta 10, efectivo y equivalente a efectivo, 102, fondo fijo, por 500 soles para crear nuestra caja chica. Pero ¿de dónde vino ese dinero? Vino de la cuenta 104, cuenta corriente, por 500 soles. Entonces tenemos ahí apertura de caja chica. Tenemos en cuenta también de que si bien la empresa tiene una cuenta corriente para realizar el movimiento del dinero, ¿no? Entonces siempre tiene que contar también con una caja chica, porque si no, imagínense, al taxista que le manden a hacer un trámite, ¿no? O sea, al trabajador que le manden a hacer un trámite y que tenga que tomar un taxi, no le van a decir, te voy a emitir un cheque, ¿no? El taxista nos bota, ¿no? Entonces, es necesario tener dinero en efectivo, ¿ya? Para los gastos menudos, precisamente esa es la finalidad del fondo fijo o caja chica. Otros asientos más que tenemos el pago de tributos también, ¿no? La salida de dinero por la cuenta 40, en este caso el IGB, ¿no? Pagamos IGB por 500 soles, ¿no? Entonces con abono a la cuenta 101, si estamos pagando en efectivo, o si vamos a pagar con cheque, una 104. Ya, tenemos también el pago de préstamo al banco, si es que hemos tenido un préstamo al banco, tenemos una cuenta por pagar, ¿no? De cuentas por pagar financieras, cuenta 45, con abono a la 104, cuando estamos pagando ese préstamo. O tenemos el pago a proveedores con cheque. Entonces, le debemos a nuestro proveedor, y cuando le pagamos, decimos, está saliendo el dinero por 500 soles, le estamos pagando con un cheque, pero a la vez estamos revirtiendo la cuenta 42, que estaba cuenta por pagar. Luego dice el depósito de caja en cuenta corriente, ¿no? El depósito en caja de la cuenta corriente. Entonces, sale dinero de caja, 101, pero ¿a dónde ingresa? Ingresa al banco, ¿no? Porque estamos depositando en nuestra cuenta corriente. Entonces, nuestra cuenta corriente se ve incrementada con el depósito que estamos efectuando. Esos son algunos ejemplos de la cuenta 10. Avanza, por favor, Gabriel. Bueno, teníamos ahí las cuentas 10, las cuentas 11, son las inversiones financieras, pero estas inversiones financieras que realiza la empresa son ganancias a corto plazo, son inversiones a corto plazo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene disponibilidad de dinero, y para no tener en una cuenta durmiendo el dinero, entonces hace
inversiones, pero estas inversiones son a corto plazo, un rápido plazo, 30 días, 60 días, 90 días, porque la finalidad de la empresa no es realizar inversiones, la finalidad de la empresa es comprar y vender mercadería. Si tiene disponibilidad de dinero, no lo va a poner a una cuenta de ahorros a que duerma la plata, no, sino que va a comprar mercadería, o en este caso que tuviera disponibilidad de dinero, va a realizar inversiones cortas, inversiones rápidas, ¿no? Por eso tenemos la cuenta 11, inversiones financieras, que son inversiones rapidísimas, a diferencia de que si compráramos, por ejemplo, otros o hiciéramos otras inversiones que de repente nos va a demorar 1 año, 2 años en poder realizarlas, ¿ya? Esta cuenta 11 son inversiones financieras rápidas, o sea, me deshago el dinero de las inversiones, de las acciones, ¿no? Y las vendo. Entonces tenemos, dice, la dinámica de la cuenta 11, tenemos ingresa cuando adquirimos las acciones, ingresan las acciones por 5.000, pero la estamos comprando y estamos pagando con una cuenta 104, estamos pagando con un cheque, ¿no? Dice compra de acciones disponibles para la venta. Avanza, por favor. La cuenta 12 también, entonces van a tener ustedes todo el tiempo para que puedan leer acerca de la cuenta 12, el mayor detalle, o que ustedes que han egresado, ¿no? Ya tienen la idea de lo que es la cuenta 12, con esto refuerzan sus conocimientos. Vamos a la parte contable, la parte del asiento, Gabriel. Ya. Cuenta 12, cuentas por cobrar comerciales, es un exigible, ¿ya? Cuentas comerciales por cobrar comerciales terceros, es un exigible que se tiene que hacer y se va a dar por las operaciones propias del giro del negocio. Ojo, del giro del negocio, ¿ya? Cuenta por cobrar que tenemos por haber vendido nuestros productos, nuestra mercadería o lo que sea el giro del negocio, nuestros servicios también. Entonces dice venta de bienes. Se vende mercaderías manufacturadas, entendemos que el negocio es vender productos, comercializar productos por 1.000 soles más IGB a una empresa no relacionada económicamente, emitiéndose y entregándose la factura 5.000. ¿Por qué dice no relacionada económicamente? Porque también podría ser una empresa que está relacionada a la empresa. No relacionada es cualquier persona que nos compra es un tercero. Entonces, por eso dice cuenta por cobrar comerciales terceros, porque cualquiera nos compra, cualquiera nos paga. Entonces tenemos el asiento contable, cuenta 12, cuenta por cobrar comerciales, 121, facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar, y cuenta divisionaria, 1212, emitidas en cartera por 1.180. Eso es lo que tenemos que cobrar. ¿Con abono a qué? A la cuenta 40, IGB, cuenta propia, por la parte que corresponde al IGB, y la cuenta 70, venta de mercaderías y venta a terceros, ¿no? Por la venta de mercaderías a la empresa X y Z, ¿no? O sea, una empresa que es tercero, 1.080. 1.000 es la venta, IGB 180, y el total que tenemos que cobrar es 1.180. Venta de mercaderías, una empresa no relacionada. Luego tenemos la cuenta 14, cuentas por cobrar. Avanza, Gabriel. Tenemos la cuenta por cobrar a los accionistas. Uno por la emisión de las acciones y el otro también por préstamos a los trabajadores, ¿no? Tenemos un exigible ahí. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? En este ejemplo que se está mostrando, dice adelanto de remuneraciones. Si un trabajador nos dice, ¿no? Que necesita dinero de repente, ¿no? Pide un adelanto, ¿no? Que es tan frecuente los adelantos. Entonces tenemos una cuenta por cobrar, en este caso al trabajador, al personal. ¿Cuánto le hemos prestado? 500 soles, ¿no? O ¿cuánto le hemos adelantado? 500 soles. Entonces, la cuenta 14 se va a utilizar en el caso de las cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, a los directores, a los gerentes que corresponden a la empresa. No son terceros, son trabajadores, personal de la empresa,
¿ya? Por eso dice cuentas por cobrar al personal, accionistas directores, porque también podemos prestar al personal, podemos prestar al accionista, podemos prestar a los directores y gerentes. Entonces tenemos ahí un activo exigible. Cuenta 16, cuentas por cobrar diversas, pero esas son otras cuentas por cobrar, la cuenta 16. Cuentas por cobrar a terceros, ahí ya no son ya a los clientes, cuenta 12, ya no es al personal, cuenta 14, ahora tenemos otras cuentas por cobrar. Avanza, Gabriel. Tenemos otras cuentas por cobrar, cuenta 16. ¿no? Entonces, por préstamos a terceros, ¿no? Otras cuentas por cobrar. Si nosotros vendemos un activo fijo, ¿ya? Por ejemplo, vendemos nuestro camión, ya está viejito, ¿no? Entonces preferimos renovar nuestro camión y el que estaba ya, que no nos sirve, ¿no? El camión lo vendemos, entonces lo vendemos y tenemos una cuenta 16 por cobrar, ¿ya? Que no es del giro del negocio, sino sería una cuenta 12, es otra cuenta por cobrar a un tercero, porque nuestro camión lo podemos vender a cualquier persona. Entonces tendríamos una cuenta 16, en este caso de inmueble, maquinaria y equipo, por la venta, ahí está, acá dice, ¿no? Venta de activo inmovilizado, se vende una camioneta de la empresa por 10.000 más IGB. Entonces vendió la camioneta, ¿no? Cuenta 16, otras cuentas por cobrar, ¿no? O sea, terceros, otras cuentas por cobrar, más el IGB, y tenemos que la cuenta 75. Ojo, la cuenta 75, elemento 7, que son ingresos, ¿no? Diversos ingresos que tiene la empresa. Inmuebles, maquinaria y equipo, 10.000 soles por la venta de la camioneta de la empresa. Y bueno, ya llegó nuestra hora, nos hemos pasado a 10 minutos más. Nos vamos quedando hasta ahí. Revisen por favor la información y más bien si ustedes tuvieran dudas, la vamos a estar resolviendo, ¿ya? Y también hay una hoja con 14 ejercicios para que ustedes practiquen ya con esta charla que se les ha dado del elemento 1, en realidad 4 semanas o 3 semanas nos va a quedar corto el tiempo, pero de parte de ustedes también, como ya tienen la idea de lo que es este curso, es un curso rápido, entonces vamos a revisar más que nada la información, ¿ya? Disculpe, profesor, antes que termine. Disculpe. ¿Puede compartir los archivos del Classroom al grupo de WhatsApp? Porque hay personas que, bueno, no tenemos el acceso, entonces, a través del WhatsApp, para Sí, tener por esos favor. archivos, por favor. No me ha llegado Sí, ni al WhatsApp, ni al correo, ni al Classroom, señorita. Por favor, yo pediría su comprensión, ¿ya? Esto es un curso que se ha implementado con la buena voluntad de los profesores, Carlos, el coordinador el profesor Carlos, ¿no? Que es de gran apoyo, también con el coordinador del curso de contabilidad, ¿no? Entonces, yo pediría su comprensión, por favor. De repente una que otra deficiencia puede generarse, ¿no? Pero hay la mejor voluntad de nuestra parte como docentes para poder apoyarlos en lo que es el proceso de titulación, por favor. Si este ha sido el primer día, entonces si hubo alguna deficiencia, esto se va a ir corrigiendo, ¿ya? Y sí, he hablado también con el coordinador y profesor Carlos, que está presente, para que se puedan facilitar los archivos a aquellos que no tienen el Classroom o que no tienen acceso, que se les comparta por WhatsApp. Ya se les ha indicado, se les comparta por WhatsApp, no solamente esta diapositiva, sino esta diapositiva es el elemento 1, hay otra, el elemento 2, hay una hoja donde van a resolver ustedes los ejercicios relacionados con lo que se está viendo acá, y ya la próxima clase habrá mucho más material, ya, como vuelvo a repetir, esto es solamente plan contable, es hacer algunas